Muy buenas noches, familia dominicana. Bienvenidos a nuestros hogares. Diana Lora y una servidora. Esta servidora mostrando otro lugar de su casa. Dentro de poco voy a hacer el programa dentro del baño, dentro del estar. Estoy en la sala aquí pasando mucho calor, pero bueno, asunto de conectividad en el día de hoy. Nos dio mucho trabajo empezar esta grabación que ustedes saben que se realiza en la mañana. Hoy tenemos un programa donde se van a responder todas las inquietudes, Diana, porque ayer lo que se esperaba. Efectivamente, buenas noches a todos. Y sí, se esperaba que hoy ya estuviéramos en la tercera fase de la desescalada, pero anoche el gobierno anunció que nos mantendríamos en la segunda fase al menos durante una semana más. Y justamente hoy tenemos una entrevista interesante, importante, para explicar todos los motivos por los cuales el gobierno tomó esta decisión con el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani. Que hay que decir que dejó una reunión con el presidente para estar con nosotros. Vamos a mostrar las gráficas de cómo se encuentra el Sistema Nacional de Salud, o sea, los hospitales públicos, en cuanto a ocupación, en cuanto a ventiladores, en cuanto a UCI, y vamos a hacer todos los cuestionamientos que tiene la población con relación a esta decisión. Pero también en el día de hoy vamos a presentarles la segunda parte de esa serie de 4 reportajes que hemos preparado para hacer un resumen de lo que ha sido la pandemia desde que empezó en República Dominicana en marzo hasta el día de hoy, con todas sus aristas. Carolina Santana nos presenta aristas de la pandemia, segunda parte. Veamos. El primer mes de la pandemia en el país transcurrió así. Entre la anulación de la medida del recorrido militar, la primera declaratoria del estado de emergencia, la creación de la comisión, proselitismo de dádivas por parte de los principales partidos y la creación de los programas FASE y Quédate en casa. A finales de marzo, el ministro de Salud confirma que el país cuenta con 500 respiradores artificiales, mientras que el mes cerraba con 1.284 casos positivos y 57 muertes por COVID-19. El foco nacional siendo naturalmente la provincia de Duarte con el 52% de las muertes. Al iniciar abril, se emite el decreto 142-20, que extendió el toque de queda por 15 días más a partir del 3 de abril. Igualmente, el ministro de la Presidencia informó que los viajes al interior del país estaban prohibidos durante la Semana Santa para contener la expansión del coronavirus en todo el territorio. Quedan terminantemente prohibidos los viajes al interior del país, excepto para el transporte de mercancías esenciales. Tras casi 2 semanas del anuncio del programa FASE, al 6 de abril, cerca del 28% de los empleados formales de República Dominicana habían sido suspendidos temporalmente desde mediados de marzo. Asimismo, las otras medidas anunciadas para las personas en el sector informal produjeron que lugares como los alrededores de la plaza comercial Megacentro, por ejemplo, ubicada en Santo Domingo Este, presentaran largas filas de personas que habían asistido en búsqueda de la tarjeta de solidaridad y sus ampliados beneficios. El candidato presidencial Luis Abinader ofrece la construcción de un hospital temporal en San Francisco de Macorís, lo cual fue rechazado por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, el 4 de abril, solo días después de que el candidato presidencial del partido oficial anunciara su retorno de China con un cargamento de insumos para combatir la pandemia a ser donados al Estado. La negativa del gobierno se fundamentó, según decían, en que el gobierno ya tenía planes de construir un hospital asimismo en esa misma zona. Para situar el país en el contexto global, cabe destacar que al día 6 de abril, República Dominicana ocupaba el 9º lugar de los países de América Latina en el número de pruebas realizadas por cada millón de habitantes, según un portal de Datax, que realiza comparaciones en base a cifras oficiales e informaciones de la OMS. La media del continente americano en este renglón se ubicaba en 1.189 pruebas del coronavirus por cada millón de habitantes. República Dominicana, sin embargo, hacía un 64.7% menos de estos análisis considerados la clave para el combate de la epidemia. En esas circunstancias, el día 7 de abril, en esta noche María Cela, el empresario Pablo Cabrera denuncia irregularidades en las licitaciones de la entidad gubernamental INAIPI para kits de alimentos. Lo que has dicho primero, para dejarlo claro,
es que esa licitación del 31 que se hizo con pocas horas de diferencia del INAIPI, ustedes fueron 4 oferentes y al final se adjudicó esa licitación sobrevalorada que decías que el kit realmente costaba 600, ellos lo pusieron en 2.400. 2.500 pesos. El 2.500, con una sobrevaloración de alimentos inmensa. Pero el punto es, ¿se entregó esa adjudicación a alguno de los oferentes que estaban en la hoja que se firmó y que se cerró a las 9 de la mañana? A ninguno lo llamé, a todos, y a ninguno ni siquiera lo llamaron, ni me contactaron a mí tampoco. ¿Pero se le entregó a alguien esa adjudicación? Tuvo que entregársela a alguien porque los kits se entregaron. La denuncia surge en el medio de un mar de reclamos y señalamientos relativos a que la flexibilización de las normas de compras y contrataciones producto del estado de emergencia y su declaratoria estaba siendo utilizada en varias instituciones del Estado para beneficiar a ciertos sectores en procesos express muy rápidos. Días después de la denuncia del empresario Pablo Cabrera, el Poder Ejecutivo destituyó mediante el decreto 146-20 a varios de los principales funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, tras una denuncia de irregularidades en una licitación para la adquisición de 40.000 kits de alimentos. El escándalo derivó en la renuncia de la directora del INAIPI, Berlinesa Franco, y en su lugar fue designada Kenia Lora. Tras la negativa original del gobierno y luego de negociaciones, fue otorgado el permiso del gobierno al candidato opositor Luis Abinader para construir el hospital temporal. El mismo fue finalmente entregado el 12 de abril en la provincia de La Vega. 2 días después, el estado de emergencia es extendido por 17 días más, contados a partir del 14 de abril, a través del decreto 148-20. 2 semanas después, el toque de queda sería extendido nueva vez y eso se repetiría en varias ocasiones hasta la fecha. En un solo mes, desde mediados de marzo hasta el 16 de abril, las cifras pasaron de 21 casos confirmados y un fallecimiento a 4.026 casos positivos y 200 muertes a causa del virus. El 16 de abril, el PRM, partido opositor, denuncia irregularidades en procesos de compras de emergencia del Ministerio de Salud Pública. Queremos leer el resultado de unas investigaciones que hemos hecho sobre graves irregularidades en las licitaciones para compras. Hasta el 9 de abril del 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha realizado 60 transacciones, de las cuales, entre las licitaciones adjudicadas y celebradas, hay 15 por valor estimado de 43 millones, valores de referencia, en las cuales utilizaron apenas 5 minutos. Y a la vez, Ramón Alvarado, entonces viceministro de Salud, es destituido tras figurar en varias fotografías en su calidad de secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo durante la entrega de donativos de kits que hiciera ese partido al Colegio Médico Dominicano. Así las cosas, el presidente se dirige nuevamente a la nación el día 17 de abril en un discurso en el que, además de establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas, no se introdujo mayor novedad. Extraordinariamente, el italiano, que fue aquel primer caso en el país, se recuperó 54 días después de su diagnóstico, siendo dado de alta el 23 de abril, mucho después de lo esperado. Del 23 al 26 de abril, los principales candidatos a la presidencia de distintos partidos continuaban sus campañas y donaciones a raíz del COVID. El candidato oficialista, por ejemplo, continuaba la conocida jornada de fumigación en el Distrito Nacional y el candidato por el PRM, Luis Abinader, iniciaría lo que se denominó la Ruta Solidaria, entregando donativos a líderes comunitarios y religiosos. Muchos esfuerzos de diversos candidatos, partidos y sectores pudieron haber resultado completamente en vano, porque mientras ello ocurría, un peregrino cruzaba municipios completos con todo un séquito numeroso además y aglomerado que fue escoltado por vehículos de gobierno, lo que fue luego reprochado por altos funcionarios. Tras días completos de procesión y aglomeración impunes en tiempos de pandemia, el 26 de abril llega hasta Puerto Plata el grupo liderado por el peregrino Migdomio Adames, que resultó ser el mismo que realizó en 2014 una peregrinación por la reforma constitucional y reelección del presidente Danilo Medina. El escandaloso hecho y la visibilidad en el mismo de los recursos estatales desató además
Una guerra de acusaciones entre personas del partido oficial y otras del partido opositor, incluyendo las relativas a si también se había provisto apoyo e invitación desde la alcaldía o si se trataba de una información falsa propia de campaña sucia durante el tiempo preelectoral. A raíz de los eventos en Puerto Plata, el 27 de abril, el ministro de la Presidencia anunció la implementación del cordón epidemiológico en la provincia. Por parte del gobierno, la prioridad es que la jornada de ayer no lleve a un repunte de las infecciones en el municipio de Puerto Plata. Para monitorear y atajar este posible crecimiento del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública ha establecido ya un cordón epidemiológico con seguimiento permanente a todos los casos positivos existentes y a sus posibles contactos. A 2 días de lo acontecido en Puerto Plata, el 28 de abril se produce un nuevo incendio en el vertedero de Duquesa y el humo inunda la ciudad de Santo Domingo y siguió haciéndolo por más de 4 semanas, provocando nuevos riesgos respiratorios en plena pandemia. Según autoridades, detrás del incendio había manos criminales, pero hasta esta fecha no se ha hecho pública la identificación de los responsables ni ha habido sanción alguna. Entre humo, denuncias de corrupción en estado de emergencia y peligrosas aglomeraciones en peregrinación, el insólito mes de abril cerró con las cifras de contagio y muerte 5 a 6 veces mayor a las de hacía solo 30 días atrás, para un total de 7.288 casos positivos y 313 muertos.